Vamos con uno de nuestros siguientes invitados, don Francisco Coll, que es portavoz de la asociación que ya está creada en marcha y creo que con bastante éxito, llamada Anacovid, en la que pues, es la Asociación Nacional de Afectados por el COVID. Más claro el agua, ¿verdad? Don Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Bueno, cuénteme cómo ha sido el transcurrir desde que estuvo aquí conmigo, contándonos que se ponía en marcha la asociación hasta el día de hoy. Pues sí, a ver, nosotros efectivamente hemos creado esta plataforma por un grupo de personas, ¿no?, que de forma horizontal pues nos conocíamos y hemos decidido poner en marcha esta plataforma para dar voz, o por lo menos para intentar dar voz a todas esas personas de la sociedad civil que de alguna forma se encuentran desamparadas o se encuentran, mejor dicho, desorientadas a la hora de, por así decirlo, tomar alguna acción para, ya sea para defender a alguna persona, algún familiar que lo ha pasado mal con esta situación del COVID, así como para poner, por así decirlo, hacer justicia y en este sentido dar dignidad, ¿no?, a las personas que por desgracia ya no se encuentran entre nosotros, como puede ser incluso en mi propio caso personal, como en mi tío Pedro, el cual pues en estos momentos ya no está entre nosotros por esta pandemia, ¿no?, que ha acabado con la vida de más de 26.000 españoles y que creo que hay que recordarlos y recordarlos con dignidad. Don Francisco, dígame, por grupos, digamos, de interés dentro de la asociación, me comentaba usted el grupo de los mayores, que es el que le afecta, digamos, directamente. Supongo que estará el grupo de afectados, gente que ha tenido el COVID. Luego, a lo mejor, digo yo, habrá un grupo de gente que se ha visto afectada de rebote, esos que llaman daños colaterales, gente que ha ido a hospitales y que no la han sabido atender, no han podido atenderla o la han atendido mal, con resultado pues de gravedad o de incluso de fallecimientos. Sitúeme qué grupos de interés confluyen en su asociación. Pues efectivamente, además muy interesante, ¿no?, el recordarlo, ¿no?, a aquellas personas que ya no están entre nosotros, no con el COVID, como decían algunos, sino por el COVID, como es realmente, ¿no? En este sentido, pues efectivamente nos enfocamos a todas esas personas que se han visto en este sentido dañadas por el coronavirus, pero es que no solo hablo de dañadas sanitariamente o no sé cómo decirlo, por así decirlo, de salud, ¿no?, dañadas de salud. No solo añadimos a esas personas, sino que nosotros también tratamos de dar voz, o por lo menos de intentar dar voz a esas personas que también se han visto dañadas colateralmente por los efectos económicos derivados de esta pandemia, efectos de cualquier tipo, ¿no? Nos enfocamos a esas personas mayores, nos enfocamos a personas no tan mayores que también se han visto afectadas sanitariamente por el COVID, como he dicho, a esos empresarios, ese pequeño restaurante en Murcia, en Pontevedra, en Madrid, ¿no?, que no puede abrir sus puertas y que con una caja media de 57 días se está viendo muy duramente sacudido económicamente por los efectos del COVID. En resumen, a todas esas personas que de una forma u otra, ya sea sanitaria o económica, pues recordemos que esta crisis no solo es sanitaria, sino también económica, aquellas personas que sanitarias o económicamente se han visto afectadas por esta crisis. Nos enfocamos a todas esas personas a las cuales animamos a pertenecer a esta organización, puesto que, como digo, no es una organización que conste de una serie de presidentes, vicepresidentes y una serie de estructuras, por así decirlo, jerárquicas, sino que esto es una plataforma que nace de forma totalmente independiente, sin ningún, por así decirlo, sin estar ligada a ninguna formación política, indistintamente de su ideología, y que nace para dar voz, acogiendo a esas voces que se han visto afectadas y convirtiéndolas en portavoces de esta asociación que no, como he dicho, no tiene otro fin, sino que el hacer justicia y dar dignidad a todas esas personas que se han visto desamparadas quizá o por este gobierno, o se han visto desamparadas por nuestros gestores políticos. Recuerdo, señor Coll, que la primera vez que hablamos usted me hizo ver la importancia de una contribución de carácter psicológico, el duelo, el luto, algo que se les ha hurtado a muchos
a muchas víctimas, familias víctimas que han perdido a alguno de sus miembros en el COVID, que hay pues 30 y tantas mil, 33.000, 34.000, 35.000, algún día lo sabremos, muchísimas más los que han perdido algún ser querido por ser víctima colateral de estos que hablábamos antes. Dígame una cosa, sobre el duelo, ¿han pensado ustedes exigir algo? ¿Han pensado ustedes hacer algo? Pues a ver, nosotros en estos momentos, pues al final estamos planteando muchas medidas, ¿no?, para llevar a cabo y empezar a hacer justicia, como he dicho, ¿no? Pero nosotros sí que quería ponerlo en relevancia, no somos una asociación que nace con el fin de ser una única asociación y defender las medidas que desde esta asociación se promueven, sino que nosotros lo que tratamos de ser es una aglutinadora por así decirlo, de afectados por el COVID, en el sentido de que, por ejemplo, si otra plataforma de afectados por el COVID, indistintamente, como he dicho, del color o de la ideología política, quiere poner en marcha una iniciativa para, por así decirlo, ayudar a los afectados por el COVID, nosotros estaremos ahí respaldando esa iniciativa. En este sentido, pues decir eso, ¿no? Al final, nosotros pondremos en marcha medidas propias, pero de la igual forma respaldaremos todas aquellas medidas que ayuden a estos afectados y que de cierta forma tampoco sean nuestras, ¿no? Puesto que, como digo, no somos un despacho de abogados que trata de sacar unas medidas adelante concretas, sino somos una aglutinadora. No compiten en una palabra. Efectivamente. No competimos con otras. De hecho, en ese sentido creo son que abiertos. Son abiertos, digo. Sí, efectivamente. Creo que sí, totalmente. Creo que el competir nos lleva a un escenario en el cual al final tantas fuerzas descentralizadas nos llevan a la dispersión. Yo creo que si aglutinamos desde las plataformas, aglutinamos, sumamos, hacemos fuerza, yo creo que podremos conseguir hacer justicia para estas personas que lo están pasando muy mal por la situación del COVID, así como dar dignidad a esta gente que, como digo, no se ha podido despedir ni siquiera con dignidad. Es mi caso, el caso de mi tío, que su hermana, mi tía, tuvo que despedirlo desde la puerta de su casa cuando vio el coche de muertos, ¿no?, como se dice, pasar por la puerta de su casa camino al cementerio. Esta es la situación real que están viviendo las familias en nuestro país, y yo creo que es una situación que debemos reparar de alguna forma, ya sea, como dice, psicológicamente, económicamente, así como de la forma que sea, ¿no? Pues esta gente son ciudadanos españoles, son personas que han dado por este país, al igual que nosotros, que han aportado, y yo creo que se merecen una despedida digna, que se merecen, sus familiares se merecen un reparo psicológico, se merecen un reparo económico, y yo creo que es hora de que empecemos a hacer fuerza a todos los españoles, como digo, indistintamente del color político, porque, insisto, no estamos casados a ninguna ideología, no estamos casados a ningún partido, y en este sentido estamos casados con los españoles, estamos casados con los ciudadanos españoles que se han visto afectados por el COVID, y en este sentido nos gustaría hacer fuerza junto a todas las otras plataformas que están tratando de, por así decirlo, de aportar su grano de arena en este sentido, hacer fuerza con ellas y salir adelante con ellas, tratando de ayudar a esta gente. Pues, como digo, es el mayor de los objetivos para nosotros, y es el mayor de los objetivos, para así decirlo, para todo el conjunto de plataformas, y en ese sentido, como digo, ser una aglutinadora creo que es importante y que hace falta. Bueno, yo le voy a hacer un regalo ideológico. Repase usted cómo le fue y qué hicieron las asociaciones de víctimas de la colza, que han pasado muchos años, usted es muy joven y seguramente ni siquiera lo recuerde, pero es interesante porque ahí se abrió un rango de reclamación de responsabilidades civiles, porque ahí pues esa asociación ejerció en nombre de todos aquellos que hubo afectados, que son muchísimos menos que ahora, y que pues afortunadamente pues los fallecimientos no tienen nada que ver con lo que tenemos ahora, ni los que quedarán con secuelas, ni algunos otros que usted me contaba, el caso de su tía, ver pasar el coche con el féretro de un ser querido, pero es que hay muchos que han sido telefoneados y les han dicho: oiga, su familiar ha muerto, ya les llamaremos dentro de una semana para que pasen a recoger las cenizas. En fin, hay cuadros de esos a porrillo en toda España. Y claro,
La pregunta que yo le hago es, ¿qué iniciativas han puesto ustedes en marcha en el terreno de los juzgados, en el terreno de las reclamaciones, en el terreno de las responsabilidades? Pues efectivamente, en estos momentos, como decía, todavía considero, o por lo menos sí lo considero, y muchas gracias, Javier, por esa recomendación, pues lo estudiaré y lo estudiaré con detenimiento. Muchísimas gracias por ello. Pero como digo, en estos momentos nosotros lo que estamos tratando de hacer es dar voz en estos momentos a todos estos afectados, y yo creo que el primer paso va a ser ese, que el primer paso va a ser dar voz a nuestra plataforma, dar voz a esos afectados, a ayudarlos a hacer mediante el estudio, el control y el seguimiento del propio virus, el dar también asesoramiento desde el equipo reputado y solvente que posee la propia asociación, en la cual pues está compuesta por economistas, como en mi caso, está compuesta por abogados, por médicos, no sé, gente del sector sanitario que ha estado junto a ese más de 1.400.000 sanitarios que están luchando cada día al frente de esta batalla, así como dar servicio psicológico a toda esta gente, así como jurídico, que, por así decirlo, quiere un poco de asesoramiento en materia de defensa contra esta situación, ¿no? Yo creo que es momento de dar voz a esta gente, y conforme vayan pasando los días, iremos sacando iniciativas, como decías tú, Xavier, legales, ¿no?, que pues traten de reparar ese daño en todo lo posible, ¿no?, puesto que al final creo que es difícil, pero creo que al final, si apostamos y lo hacemos bien, creo que es posible que lo logremos. Y en este sentido, pues quería decir eso, ¿no?, que al final yo creo que lo último que debemos perder como sociedad civil, como sociedad civil que somos, es ese espíritu crítico a cuestionar cómo lo han hecho nuestros gobiernos, indistintamente del color que sea, a cuestionar las cosas que se están llevando a cabo, a cuestionar las afirmaciones que nuestros gobiernos hacen, puesto que al final considero que ese espíritu crítico es la mejor herramienta democrática que la sociedad civil puede ejecutar, y que sin ella, pues como sociedad civil considero que estaríamos, por así decirlo, fracasando y derivando hacia sistemas que básicamente no traerían nada bueno a este país, como son los sistemas totalitarios, los cuales ya estamos viendo en qué derivan, y las consecuencias tanto sociales como económicas que tienen en la sociedad en la cual convive. Don Francisco Colle, esta es mi última pregunta, y me pondré yo el burro primero para que usted no sienta el peso de la carga de la prueba. ¿Usted, como yo, cree que durante esta crisis hemos sido conducidos como borregos? Yo creo que quizá han intentado conducirnos como borregos, pero yo confío, mira, Xavier, yo confío en la gente, mucha gente en esta crisis, y como economista me preguntaban, oye, Fran, ¿qué opinas de todo esto que está pasando? ¿Crees que se ríen de nosotros? ¿Crees que la gente, que la sociedad civil está muerta? Porque yo no confío en la sociedad civil, yo sigo confiando en la sociedad civil, siempre he confiado en la sociedad civil, y creo que el gobierno y que los gobiernos nos intentan llevar como borregos, pero yo creo que la sociedad española, pese a que parezca que nos llevan como borregos, no se dejan llevar como borregos. Yo creo que la sociedad española no olvida, y precisamente un claro reflejo de ello son plataformas como puede ser Anacovid, o como puede ser la propia sociedad civil, que está reclamando en las redes sociales, así como en todas aquellas plataformas y canales desde donde pueden comunicarse, responsabilidades a los gobiernos. En este sentido, yo sigo confiando en esa sociedad civil, pero es cierto que necesitamos hacer más fuerza, puesto que al final no podemos permitirnos que nos lleven como borregos, como decía Xavier, no podemos permitirnos que acaben matando nuestro espíritu crítico, que acaben dominándonos, puesto que al final por así decirlo, el buen ciudadano no debe obedecer a este gobierno en todo lo que diga, sino cuestionar todo aquello en lo que el gobierno quiere que obedezcamos, cuestionarlo y saber si es eficiente, puesto que como sabemos, y muy bien los economistas, es que precisamente la regulación, no por ser regulación, igual que la legislación, por ser legislación, no significa que sea eficiente. El derecho también, por así decirlo, la regulación, mejor dicho, la legislación tiene sus fallos, y todos lo sabemos, y en este sentido creo que debemos seguir despertando ese espíritu crítico en la sociedad y animando a que la sociedad se una a este tipo de plataformas, puesto que, como digo, esto es una plataforma totalmente abierta, no se le pone barrera de entrada a nadie,
no se le pone barrera de entrada en cuanto a ser portavoz. En este sentido, animo a que toda la gente que quiera se sume, que entre a nuestra web, anacovid.com, que vea cuáles son las intenciones que nos han llevado a sumarnos a esto, que conozcan las historias que hay detrás, las historias de mi compañera Rocío, las historias de mi compañero Víctor, de mi compañero César, la historia de mi compañero Esteban, que al final creo que son historias de españoles, de ciudadanos que como el resto de ciudadanos de este país quieren dar, por así decirlo, reclaman justicia y reclaman dignidad para sus seres queridos y para todas esas personas que se han visto afectadas o que lo han pasado mal en esta crisis del COVID y que lo van a pasar mal, puesto que, como digo, y a mí me preocupa mucho dentro del punto de vista económico, lo van a pasar mal aquellas personas, esos empresarios que cuando abran su persiana, incluso muchos de ellos no van a poder abrirla y nos iremos a una pérdida de capacidad productiva, puesto que al final lo que va a venir después de la crisis sanitaria va a ser la crisis económica y seguiremos pasándolo mal. Por eso digo que, por mucho que acaben las fases de desescalada, seguiremos pasándolo mal y creo que hace falta reclamar pues que se reparen todo ese tipo de situaciones. Francisco Coll, muchísimas gracias. Gracias por ser sociedad civil y gracias por participar en el programa. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches, Javier, y muchísimas gracias a ti. Gracias.